Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya, cruzamos el ecuador de la semana, es 17 de junio y el día viene con calor, bastante calor. Ojo que este fin de semana ya entra oficialmente la nueva estación, el verano, pero es que esto ya se está notando. Se nota en la arena, bueno, en la calle, pero se nota también en la arena política, en el Congreso. Hoy escucharemos sesión de control al Gobierno a Pedro Sánchez, a ver si esquiva los golpes de la oposición y da respuesta a cuánto más va a prolongar esta legislatura en una situación de alta debilidad. Veremos también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparecer ante el juez. Importante ver si llega a justificar pues la procedencia de esas joyas encontradas en su caja fuerte. Y bueno, hoy es el gran día, sí, este 17 de junio. Ha llegado su hora, la de Kevin Walsh. Dirige esta semana su primera reunión del Comité Federal del Mercado Abierto. Ahí están los mercados. El Comité Federal del Mercado Abierto es el organismo que decide sobre los tipos de interés en la economía más importante del planeta. El candidato elegido por el presidente Donald Trump llegó a la Fed con un manual de instrucciones bastante simple y bastante preciso. Dejó claro para quienes quisieran escuchar que era partidario de, primero, tipos de interés más bajos, segundo, un balance más reducido y tercero, menos transparencia en las comunicaciones. A ese cambio, la estrategia del banco lo calificó Kevin Walsh como un cambio de régimen. El nuevo gobernador de la Fed se estrena en un momento complejo, con un repunte de la inflación que va en contra de su tesis. Walsh asegura que la inteligencia artificial es una fuerza desinflacionaria significativa. Su teoría choca con la realidad, porque los precios han escalado en mayo al 4,2%, el mayor nivel en 3 años. La reunión se produce 3 días después de que Donald Trump anunciara un acuerdo de paz con Irán. Aunque el pacto es frágil y aún está pendiente de flecos importantes, ha propiciado la caída en el precio del petróleo y del gas natural y una eclosión en los mercados financieros. Justo el petróleo perfora los $80. El futuro del Brent con vencimiento en agosto cotiza a $78,44. Ha caído un 18% desde el lunes. Será complicado verlo por debajo de los 70 o en ese entorno, niveles previos a la guerra. ¿Por qué? Bueno, las navieras temen que el acuerdo de paz llegue a descarrilar ante la división provocada por el programa nuclear y la intención iraní de imponer peajes. Las infraestructuras destruidas auguran que la producción en los países de la zona tardará un tiempo en recuperarse por completo. La OPEP calcula que se ha reducido en más de 10 millones de barriles de crudo al día la producción en Oriente Medio. Y hoy atentos porque tendremos informe de la Agencia Internacional de la Energía. De momento, Trump, ayer declaraciones en el G7 en Francia. Confía Trump en que el memorándum de entendimiento termine en un acuerdo definitivo para la paz. Pero desde Teherán dicen que ese acuerdo incluye un alto el fuego de Israel en Líbano, algo que todavía no se está cumpliendo. Hay dos cuestiones que pueden hacer descarrilar ese acuerdo de paz. Uno, el programa nuclear de Irán, al que Washington reclama poner fin y que Teherán quiere mantener. Escuchamos a Donald Trump. Irán estará perfectamente bien. Lo que está pasando es que en el momento oportuno no hay ninguna prisa. Lo tenemos vigilado con cámaras desde el espacio. Sabemos quién va allí, que es prácticamente nadie. No tenemos prisa, pero lo localizaremos y cuando lo localicemos lo destruiremos. No pretendemos apoderarnos de él, sino destruirlo. Tenemos de sobra. Y el otro punto que podría hacer descarrilar el plan, el memorándum de entendimiento, sería la imposición de peajes por el tránsito en Hormuz. Donald Trump. El servicio estará disponible de forma gratuita y seguirá siéndolo más allá de los 60 días. No es que alguien haya dicho, es gratuito durante 60 días. No, es gratuito y punto. Cuando se abra de forma permanente, seguirá siendo gratuito. De momento, Trump sopesa remitir al Congreso el acuerdo con Irán para su revisión en medio de los recelos del Capitolio y antes de su firma oficial en Ginebra. Estados Unidos estaría estudiando además un fondo de 300.000 millones para Irán. Los incentivos estarían ligados al cumplimiento del acuerdo por parte de Teherán. Y mientras el G7 ha acordado orquestar una coalición internacional para desminar el estrecho y mantener la seguridad de tránsito por el cordón umbilical mundial de la energía. La coalición estaría liderada por Francia y por Reino Unido. Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos en las bolsas? En Asia, signo mixto, siguen
los índices asiáticos la estela de Wall Street, donde los únicos avances fueron ayer para el Dow Jones, que renovó máximos. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué tenemos en los índices? Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues vemos como a esta hora, detrás, hay que decirlo, 3 jornadas de repuntes, hoy parecen movimientos más moderados. Anoche veíamos signo mixto en Wall Street y hasta ahora los futuros del principal mercado del mundo anticipan movimientos suaves, aunque de avances, tanto en el S&P 500 del 0,25% como algo más sólidos por parte del futuro del Nasdaq o del Dow Jones, que anoche veíamos como cerraba rozando esos 52.000 puntos que conseguía sobrepasar en algún momento de la sesión por primera vez en su historia, pero que le dejaba las puertas y aún así con nuevos máximos históricos. Todo en una sesión en la que tanto el Nasdaq Composite perdía el 1,15%, como también el índice rector americano, el S&P 500, se dejaba el 0,57%. Y tras esa estela de Wall Street, esta mañana en Asia vemos signo mixto. El índice Nikkei en Tokio vuelve a coquetear con los 70.000 puntos en una jornada donde hemos visto datos comerciales con el mayor aumento de las exportaciones en 3 años, 0,71% lo que sube el índice de Tokio. El índice de Seúl, el Kospi, avanza un 0,76% pese a haber abierto en negativo. Y el Hansen de Hong Kong continúa con recortes del 0,40%, todo mientras vemos como los futuros de Europa, los futuros del DAX, están retrocediendo a esta hora un 0,39%, y todo en una sesión donde vamos a ver al IBEX 35 partir desde esos 19.163 puntos tras haber logrado superar la marca de los 19.100. En el mercado de divisas es clave, pendiente de lo que va a ser la decisión de la Reserva Federal. El índice que compara el billete verde contra las principales divisas lo vemos estable, 99,50 unidades. El euro se fortalece frente al dólar en 1,1613 unidades y el dólar yen, que pese a la subida de tipos de ayer del Banco de Japón, continúa en nivel de intervención por encima de 160. Clave también cómo retrocede a esta hora el oro, $4.325, y mientras vemos como en el mercado de bonos la rentabilidad del Treasury, del bono americano, ha retrocedido hasta el 4,43%, como también lo hemos visto en los bonos a 10 años de Japón, hasta el 2,63%, los australianos hasta el 4,78%. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía, el día nos deja más noticias. Donald Trump apoya imponer de nuevo sanciones al petróleo de Rusia. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. El presidente estadounidense respalda a Volodymyr Zelensky y, en línea con el resto de líderes del G7, respalda presionar más a Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones sobre las exportaciones de petróleo ruso ante la inminente apertura del estrecho de Hormuz. Además, Trump invita a Putin a alcanzar un acuerdo con Ucrania. Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha sufrido enormes pérdidas humanas, al igual que Ucrania. El mes pasado, entre ambos bandos, perdieron unos 35.000 soldados. Es una locura lo que está ocurriendo allí. Hablé con el presidente Vladimir Putin el domingo. No me gusta ver cómo mueren 25.000 jóvenes cada vez. Ucrania también está sufriendo muchas bajas. Sinceramente, toda esta situación es absurda, así que sí, haré todo lo que esté en mi mano para ayudar. Emmanuel Macron y Donald Trump se reúnen hoy en la última jornada del G7. El jefe del Estado francés recibe a Trump para cenar en Versalles en un momento en el que las relaciones entre ambos se han visto tensionadas tras esa amenaza del presidente de Estados Unidos de imponer un arancel del 100% al vino francés por el impuesto a los servicios digitales de las tecnológicas estadounidenses. Además de ese encuentro con Macron, Trump se verá hoy también con el presidente indio Narendra Modi para abordar asuntos comerciales. Estados Unidos retrasa la inclusión en la lista negra de la China DeepSeek y de más de 100 empresas consideradas riesgos para la seguridad. La administración estadounidense retrasa la incorporación de la startup china de inteligencia artificial y también del fabricante de chips de memoria CXMT a una lista negra comercial de Estados Unidos, a pesar de que ambas compañías habían sido aprobadas para su inclusión por un comité el año pasado. La decisión llega en un momento en que Washington busca evitar una nueva escalada de tensiones con Pekín. El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo comercial con Estados Unidos. El pacto establece un arancel del 15% a los productos de la Unión Europea y la eliminación de gravámenes a la importación de bienes industriales estadounidenses. La Eurocámara ha dado luz verde al acuerdo tras el compromiso que han adquirido las instituciones comunitarias para suspenderlo si Washington lo incumple o si a finales de año no rebaja los aranceles
aranceles al acero y al aluminio a ese 15% frente al 50% que aplica actualmente. SpaceX adquirirá la startup de programación de inteligencia artificial Cursor por $60.000 millones. Se espera que la fusión se complete en el tercer trimestre de este año, pendiente del visto bueno de las autoridades. La operación pretende reforzar la posición de SpaceX en el mercado de la inteligencia artificial para empresas, donde compite también con rivales como OpenAI y Anthropic. SpaceX, que volvía a subir en bolsa ayer en su tercer día de cotización, cerraba con ganancias de casi el 5% y supera ya los $200 por acción. Aquí en España, la mesa del Congreso tumba la petición de Junts que pedía a Pedro Sánchez un adelanto electoral. Al considerar que la prerrogativa para la convocatoria de unos comicios corresponde al jefe del Ejecutivo, la enmienda de Junts, impulsada por el Partido Popular y que se hubiera votado mañana jueves, instaba a Sánchez a disolver las Cortes Generales y a convocar elecciones ante la debilidad del gobierno. La COE pide que la Seguridad Social pague desde el primer día las bajas por absentismo laboral. La patronal denuncia que el absentismo se ha convertido ya en un problema de país que se ha triplicado en los últimos 10 años, hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025. La COE denuncia que cada día faltan al trabajo cerca de 1,4 millones de personas que están de baja por contingencia común y por ello su presidente, Antonio Garamendi, pide que la Seguridad Social asuma el pago de prestaciones y cotizaciones de los trabajadores durante los primeros 15 días de esas bajas por incapacidad temporal y que ahora pagan las empresas. Lo que estamos diciendo que lo que no puede ser es que básicamente todas esas bajas hasta el 15 día es que lo pagan las empresas. Entonces, oiga, si usted no pone el remedio de que esto se arregle, por lo menos evíteme el coste. Yo creo que es, y además creo que me lo habéis oído. Oye, mientras que esto se mantenga, que pase esto. Pero creo que he dicho solamente mientras que esto se mantenga. Arréglenlo. Y hoy José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, declara ante el juez. A las 9 de la mañana está prevista esa comparecencia que le convierte en el primer expresidente del Gobierno en declarar como imputado en la Audiencia Nacional. Zapatero tendrá que declarar por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas encontradas en su despacho y valoradas en más de 1 millón de euros. 7:16. El petróleo es lo que marca el activo que marca la evolución del resto de los activos, al menos uno de ellos, porque el otro activo, la otra referencia es la tecnología, la inteligencia artificial que lleva nombre propio, que es SpaceX. Ahora vemos al precio del petróleo en $78,37. Tiempo real de Asia. Contabas que signo mixto, ¿cómo se mueven los índices más importantes? Bueno, pues estamos viendo como el índice Nikkei en Tokio avanza un 0,67%, 69.872 puntos, mientras que vemos como el Kospi surcoreano sube el 0,87% por encima de los 8.800 puntos. El australiano ASX 200 avanza un 0,49%, 8.961 enteros, y ganancias más moderadas es lo que vemos en India. El Nifty 0,32% de subida, 24.065 enteros. Y por la parte de China, el Hansen de Hong Kong retrocede un 0,26%, 24.429 puntos, y la China continental Shanghái baja 0,20%, 4.083 puntos. En Europa, los futuros vienen en rojo. El DAX cae un 0,36% y el futuro sobre el Eurostock 50 baja un 0,13%. En verde tenemos los americanos. Sube un 0,60% el futuro del Nasdaq 100, un 0,27% sube el del S&P 500 y el del Dow Jones apunta a una subida muy plana del 0,10%. El VIX de volatilidad, el índice del miedo, muy paradito en 18,28 puntos. Y miramos a las criptomonedas. Bitcoin 65.768 dólares, plano frente al día de ayer, pero en la última semana ha subido casi un 8%. Ethereum vuela en la última semana un 10%, frente a ayer también en positivo, un 2% arriba a 1.791 dólares. Con esto miramos directamente a la macro y a la micro. Y empezamos este recorrido informativo por las plazas bursátiles más importantes del planeta en Asia y en concreto en Japón, porque tenemos datos macroeconómicos que superan las previsiones por la demanda de chips. Las exportaciones de mayo crecen al ritmo más rápido en los 3 últimos ejercicios. Pues sí, efectivamente, lo hacen al 17% en tasa interanual, impulsado, como dices, por la tecnología de la IA, por esa demanda, y también la de los automóviles. Las ventas al exterior de semiconductores han crecido un 61,2%,
importante. Eso sí, el señalar que los volúmenes apenas han variado, lo que implica que gran parte de ese aumento corresponde a lo que es el impacto relacionado con el tipo de cambio. El aumento de las exportaciones se ha debido a un incremento interanual de casi el 18% en los envíos a China y al 12,5% a Estados Unidos. Por su parte, las importaciones crecen un 12,5% interanual en mayo, es el nivel más alto desde enero de 2025. Esta mañana que vemos retroceder los títulos de la tecnología con Advantes, que cede un 0,36%. También tenemos a los títulos de Renesas Electronics abajo un 0,83%. Por supuesto, el conglomerado inversor SoftBank, que pierde un 2,63%, bien, o hablando de exportadores de automovilísticas, Honda, que pierde el 1,5%, como los títulos de Toyota, un 0,93%. Por cierto, que en la macro, el Banco de Corea prevé que la inflación supere su objetivo durante el próximo año, ya que las presiones alcistas sobre los precios siguen siendo altas, dice, a pesar del progreso en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Dice que se mantendrá en el 3%. Más cosas. Estados Unidos pospone la inclusión en la lista negra de DeepSeek y de otro centenar de empresas chinas consideradas de alto riesgo para la seguridad. Dame detalles. Pues sí, es una información que llevaba en exclusiva Reuters. El retraso en la inclusión en esa lista negra responde a los intentos de la administración Trump de evitar una escalada de tensiones en Pekín. El desarrollador del lenguaje de la IA, DeepSeek, que rivaliza con OpenAI en el gigante asiático, como CXMT, su nombre es Changqing Memory Technologies, el principal fabricante de chips de memoria, entre otras, habían sido seleccionadas para su inclusión en esa lista de entidades del Departamento de Comercio que conlleva la restricción de las exportaciones de bienes y tecnología estadounidense. Pues bien, según una fuente, las empresas señaladas, pero no incluidas en la lista, suministraron drones rusos de los que fueron recuperados en Polonia. La lista, hay que decir, que no se ha actualizado desde octubre y que es el periodo más largo de la historia en la última década. En este contexto, entre tanto, por cierto, China ha publicado un nuevo libro blanco sobre gobernanza mundial en el que cuestiona la autoridad de la ONU y la representación. Samsung ha vuelto a registrar un aumento de los pedidos de fabricación de chips por un contrato de BYD, Google y AMD. Pues sí, vemos como los títulos de Samsung hoy, sin embargo, en el Kospi surcoreano retroceden un 0,58%. Hay que ver cómo en este aumento de pedidos a las surcoreanas se suman también Tesla y otros clientes globales, en la medida que la demanda de infraestructuras de la inteligencia artificial supera lo que es la fabricación avanzada de los chips de TSMC. Es una información del diario Nikkei en Asia, donde apunta cómo Samsung ha visto ese aumento en las consultas de potenciales clientes en todo el mundo, entre los que se incluyen los chinos, que buscan utilizar su capacidad avanzada. Entre ellos, como decías, BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos en China, con consultas sobre el desarrollo de futuras generaciones de chips para la conducción autónoma. Hoy que los títulos de BYD caen un 2,86%. Entre títulos protagonistas del día, la acción de Capcom sube un 4,7% después de que Nomura haya elevado su nota sobre el fabricante de videojuegos de Neutral a comprar, impulsado por el optimismo de la nueva serie de entregas de sus franquicias. También importante lo que hay que prepararse en el mercado de Hong Kong, nueva OPV de Xiao Hongshu. Se espera que salga con una valoración de más de 70.000 millones de dólares. Y ojo, en Hong Kong, los títulos de HSBC suben un 2% tras el anuncio del banco de una asociación plurianual con Google Cloud. Más cosas. El Banco Popular de China insinúa un posible cambio hacia la fijación de una tasa de interés de referencia similar a la de la Reserva Federal. Pues sí, según ha declarado su gobernador Pan Gongshen, la institución busca lograr una mayor eficiencia en la transmisión de los tipos de interés. Va a mejorar su sistema de ajuste de tipos en el corto plazo y ampliará su gama de operaciones de recompra inversa un día en el momento oportuno. Además, va a establecer un mecanismo de recompra de bancos centrales extraterritoriales para impulsar la gestión de liquidez del renminbi, su divisa, e intensificará la lucha contra el uso de información privilegiada y fraude financiero.
Miramos al mercado americano, son las 7:23 de la mañana. Hoy la atención va a estar en esa reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Kevin Walsh se estrena, pero hay más cosas. Ventas minoristas de mayo, ventas de viviendas pendientes y también solicitudes semanales de hipotecas. Ayer seguimos mirando a SpaceX, que sigue acaparando todos los focos. Se ha hecho con la startup de programación de inteligencia artificial Cursor. En total ha pagado $60.000 millones. Es una herramienta que le hace competencia a la hora de generar código a Cloud Code de Anthropic y Codex de OpenAI. Se espera que se cierre la fusión en el tercer trimestre de este 2026. Sus acciones subieron más de un 4%, ya ha superado el valor de mercado de Amazon y logra una subida acumulada del 49% desde su estreno bursátil el viernes. José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Estamos en una burbuja o estamos ahora con euforia por estas salidas a bolsa? Yo creo que la de SpaceX sí. Son variaciones, yo digo, ridículas, ¿no? Estar cotizando a 110 veces los ingresos, pues yo no lo he visto nunca, a pesar de que las promesas sean brutales. Creo que es una empresa de mucha calidad, pero no a cualquier precio. Bueno, volvió a ser la gran protagonista del Nasdaq. El Nasdaq terminó en rojo, lastrado por Marvell Technology o también otros títulos como por ejemplo Intel. La primera se desplomó casi un 10%. Varios analistas han asegurado que tendrá que generar 60.000 millones en ingresos para alcanzar la valoración de $1 billón. Intel también cayó más de un 8%. En las últimas horas ha iniciado la producción de sus avanzados chips 18AP y se ha acercado a un acuerdo para fabricar semiconductores para Apple. Hubo otras caídas destacadas como las de Nvidia de más del 2% o la de Micron de más del 6%. Meta subió más de un 1% después de anunciar que Threads alcanzó 500 millones de usuarios. Microsoft también fue protagonista. Sus títulos cayeron un 1,48% a pesar de lanzar Copilot Cowork a nivel mundial y anticipar la llegada de Cowork 1. Bueno, en el Standard & Poor's destaca la caída de más del 9% del proveedor de infraestructura de mercado Boy Global. El posible acuerdo de paz hace que se reduzca la demanda de los principales productos de cobertura y volatilidad de la bolsa. La mayor subida estuvo en Take-Two, que avanzó más de un 6% después de nuevos avances del videojuego GTA 6. En el Dow Jones, la más alcista fue JP Morgan, que logró un alza de más del 3%, y la más bajista fue Nvidia, seguida de Salesforce, cayó más de un 1%. En la sesión de hoy estaremos atentos a OpenAI, que según The Information gastó 3.700 millones en el primer trimestre, más de la mitad de sus 5.700 millones de dólares en ingresos del periodo. También al Lionsgate Studios, sus acciones caen más de un 5% en After Hours después de que haya reportes que apuntan que Netflix al final no la comprará. Bueno, hoy muy pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque la decisión la tendremos mañana jueves. La herramienta FedWatch da una probabilidad del 99,6% a mantener los tipos de interés en el rango actual, 3,50-3,75%. Y ayer, signo mixto. El Nasdaq perdió más de un 1%, el S&P 500 se dejó medio punto porcentual y el Dow Jones subió un 0,64%. Miramos a Europa y al IBEX 35. Bueno, desde las alturas, ¿tienes vértigo o no tienes vértigo? Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Un poquito, muy buenos días. Bueno, ¿ayer cuánto subió el IBEX 35? Un 0,69%, vuelve a marcar máximo histórico en 19.163 puntos en lo que fue su cuarta sesión consecutiva de subidas. Ole, ole, ole. Los valores que mejor se comportaron, ¿qué pasó? Los detalles, cuéntame. Pues los bancos volvían a ser los que tiraban del selectivo. BBVA subía casi un 2,5%. Lideraba los avances del IBEX, Santander se anotaba un 1,6%, CaixaBank un 1,8% y Sabadell un 1,6%. Unicaja también subía más de un punto porcentual. Entre los que cayeron los valores ligados a las renovables, Acciona Energía se dejó un 2,8% y Solaria casi un 3%. También Inditex ponía lastre al selectivo con una caída del 1,25%. En el resto de Europa vimos al MIPTEL italiano destacar al alza, subió un 1,15% gracias a los bancos. París revalorizaba un 0,75%, Londres un 0,6% y el DAX alemán cerraba consolidando niveles. Los bancos italianos están en el punto de mira al frente de los avances. Unicredit, sus acciones subieron más de un 4% tras la decisión del grupo alemán Commerzbank de rechazar su OPA. Ese rechazo animaba las cotizaciones de otros bancos italianos como Intesa San Paolo, que subía un 2,91%. Escuchamos a Manuel Pinto, jefe de análisis de XTB.
Yo creo que al final este tipo de operaciones transfronterizas o son muy claras o cuando empiezan ya con este tipo de impedimentos no se van a realizar, creo yo. Entonces, pues sí, podemos ver que haya más movimientos en Italia. Ya sabemos que Italia, España, pues son dos índices, dos países pues muy bancarizados en los que creemos que puede haber en los próximos años nuevos movimientos corporativos. Aquí en España lo hemos tenido con el intento de BBVA de adquirir Sabadell. Veremos a ver si en Italia también empezamos a encontrar algún movimiento debido a este fracaso que yo creo que antes o después se confirmará sobre la adquisición de Unicredit sobre Commerzbank. Y también miramos ayer al sector tecnológico europeo. ST Microelectronics perdía un 4% al anunciar una emisión de bonos convertibles de 1.500 millones de dólares y Soitec se dejaba más de un 7 tras completar su ampliación de capital. Para el día de hoy, ¿qué estás mirando ya? Vamos a conocer el IPC general de mayo en la eurozona y en el Reino Unido. En este país también se publica el índice de precios de producción de mayo. Y en cuanto a empresa, Repsol en el punto de mira porque ha firmado un acuerdo para desarrollar otro yacimiento en Venezuela. Indra ultima su alianza con el gigante alemán Rheinmetall para un contrato de artillería que está valorado en más de 2.680 millones de euros. Tenemos un estreno en BME Scale Up, la Socimi HQ América, valorada en 51 millones de euros, se incorpora este miércoles a ese segmento de contratación, el mercado de crecimiento de BME. Volkswagen es otro de los protagonistas, va a adoptar el sistema de licitaciones selladas para la venta de unidades de motores. Una información de Financial Times que dice que el grupo ha introducido un proceso de licitación sellada para la venta de su unidad de motores Everlens valorada en 10.000 millones de dólares con el fin de evitar conflictos de intereses. Bueno, y muy importante la encuesta que hace Bank of America a gestores. Hay varias conclusiones que nos tienen que hacer abrir los ojos. Uno, el auge de la inteligencia artificial recuerda a la burbuja de las .com, pero dice que hay diferencias importantes. Habla de FOMO. Dice que el alza de las acciones de inteligencia artificial responden a un periodo de auge alimentado por el FOMO, el miedo a perderse algo mejor que se encuentra lejos todavía de tocar techo. El 56% de los gestores de fondos encuestados emplean el término auge para describir la etapa actual del ciclo de la inteligencia artificial. El 21% afirma que el sector se enfrenta a una fase de euforia, es decir, al punto álgido previo a una corrección de valor. Es la encuesta de gestores que realiza Bank of America. Se realiza entre el 5 y el 11 de junio. Se produjo justo antes del debut de SpaceX, la startup de satélites de Elon Musk. Y en total estos gestores pues manejan un dinero, un patrimonio valorado en 465.000 millones de dólares.